Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. En el despertar de la venganza. Punto de vista, Amelia Rosequartz. Akira regresó al hotel justo cuando el sol de la mañana comenzaba a ascender. Estaba sentado en mi silla en la sala de estar, observando cómo el cielo cambiaba de negro a azul marino antes de iluminarse a través de todo el espectro de azules. Estaba sentado allí, disfrutando de los rayos brillantes que subían por mi cara, cuando de repente, jadeé cuando una silueta negra saltó a la habitación a través de una ventana abierta. No había podido pegar ojo esa noche, pero cuando la ola de alivio me inundó al ver que había llegado a casa a salvo, de repente me sentí muy somnoliento. Crow hacía mucho que se había retirado a sus dormitorios, pero un anciano como él probablemente volvería a despertarse en poco tiempo. Akira. Corrí hacia él, pero me detuve en seco cuando mi nariz captó el fuerte hedor de la sangre. Hice una mueca. Aunque no fue inmediatamente obvio, su capa negra estaba manchada de rojo con sangre. Me di cuenta de que no era de Akira, ni era una cantidad que podría haber venido de una sola víctima. Lo siento, fue su primera palabra para mí. Aunque, no estaba seguro de por qué se estaba disculpando exactamente. ¿Por fingir no escucharme cuando le rogué que no fuera? ¿O por el simple acto de masacrar a más personas? Mis emociones se volvieron locas, y pronto, pude sentir las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste simplemente? Mientras tartamudeaba a través de mis sollozos, Akira me alborotó el cabello un poco más bruscamente de lo habitual y luego comenzó a explicar lo que sucedió en un tono descontento. Aparentemente, tuvo que matar a un compañero asesino, uno que también había sido contratado para asesinar a Graham, incluso antes de llegar a su objetivo. Aparentemente no había sentido nada después de hacer esto, ni una ráfaga de emociones. Ni culpa, ni arrepentimiento. Akira estaba de espaldas a la ventana iluminada por el sol, por lo que su rostro estaba oculto en la sombra, pero podía imaginar su expresión de dolor. De todos modos, dijo Akira, el hecho es que ya era hora de que dejara de ser una lamentable excusa para un asesino y estuviera a la altura de mi título. Tal vez si hubiera hecho eso desde el principio, el comandante Saran no habría tenido que morir como lo hizo. Se refería al momento en que descubrió el malvado complot del rey de Retice poco después de ser convocado a este mundo, pero no tuvo el estómago para sacarlo. Pero en este mundo, el hecho de que uno fuera un asesino no significaba que estaba obligado a asesinar personas, de hecho, pocos lo hacían. Si bien la clase de uno se asignó al nacer y no había nada que nadie pudiera hacer para cambiarla, eso no lo convertía en un mandato absoluto. Había muchos que, como el maestro del gremio de Hurlinga, eran asesinos en el papel pero seguían líneas de trabajo completamente diferentes. La mayoría simplemente terminó trabajando como aventureros. Sin embargo, Akira aparentemente había decidido que iba a ser un verdadero asesino. No, Akira. Lo que le pasó al comandante no fue tu culpa. Tal vez no, pero tuve la oportunidad de matar al rey en ese entonces, y la única razón por la que no lo hice fue porque me acobardé. Fue mi cobardía lo que hizo que mataran a Saran. Me estremecí. Tenía la esperanza de que vengara a Saran Mitra y finalmente le daría a Akira el cierre que necesitaba para seguir adelante, pero la expresión de su rostro era mucho más demacrada y angustiada que cuando lo envié a un sueño forzado. Y esta vez, no pensé que fuera el tipo de cosa que cualquier cantidad de descanso pudiera resolver. Más que nada, quería mantener limpias las manos de Akira, aunque me di cuenta de que era solo mi propio egoísmo el que hablaba. La realidad era que Akira estaba sufriendo mucho en este momento, y necesitaba encontrar alguna manera de ayudarlo a superarlo. Limpiándome apresuradamente las lágrimas con la manga, levanté la cabeza y miré a Akira, que aún estaba de pie contra un telón de fondo de la luz de la mañana. Tal vez, pero si no hubiera sido por eso, tú y yo nunca nos hubiéramos conocido, dije. ¿Por qué? Podría haber estado atrapado dentro de ese limo hasta que absorbiera hasta el último fragmento de maná de mi cuerpo. Entonces nunca hubiera podido hacer las paces con Kilike, entre otras cosas. Sé que es fácil quedar atrapado preguntándose qué pasaría si, Akira, pero al final del día, todo lo que podemos hacer es vivir en el presente. Todo lo que podemos hacer es vivir en el presente.
Tenía que admitir que incluso yo mismo estaba un poco sorprendido por las palabras. Pensar que alguien como yo, que una vez se había esforzado tanto por borrar su pasado y las cosas que había hecho, llegaría a un punto en el que podría tratar de ayudar a otra persona a evitar cometer el mismo error, era sorprendente. No te diré que no te arrepientas o que trates de no pensar demasiado en ello, continué, pero por favor, no dejes que consuma toda tu identidad. Más que nada, necesitamos mantener nuestros ojos enfocados en el camino por delante. ¿No estás de acuerdo? En la tenue luz de la mañana, Akira secó suavemente las lágrimas de mis mejillas húmedas. Sus manos estaban sorprendentemente frías, como si se las hubiera lavado antes de regresar. No tengo ni una fracción de tu experiencia de vida, Amelia, ni la tendré nunca. Las vidas humanas simplemente no son lo suficientemente largas para eso. Entonces, no es tan fácil para mí cambiar quién soy de la noche a la mañana. Pero te diré esto, estoy aterrorizado de la parte de mí que puede matar a un hombre y no pensar en ello. También me aterroriza la parte de mí que piensa que todo sería mejor si hubiera asesinado a la familia real cuando tuve la oportunidad. Me di cuenta de que Akira estaba siendo completamente honesto. Y parecía que, por mucho que lamentara no haber matado al rey de Retice, también se sentía profundamente aterrorizado de sí mismo por desear haberlo hecho. Todavía era un adolescente, así que solo podía imaginar lo inestables que eran su corazón y su mente. Me dolía verlo tratando tan desesperadamente de abrirme su corazón. Akira, que había vivido toda su corta vida en un mundo en paz, y yo, que había vivido más de lo que podía imaginar y había visto muchas tragedias infernales en su tiempo. Había tantas cosas entre nosotros dos que no podíamos esperar que el otro entendiera, pero todavía no quería nada más que estar juntos. Di un paso adelante y extendí mi mano. Lo siento, Akira. No sé a qué le tienes miedo exactamente, pero te puedo asegurar que no tienes nada que temer. Al menos mientras Knight y yo estemos aquí, dije, levantando la mano y tirando de su cabeza hacia mi pecho mientras me sentaba en el sofá. Pasé mis dedos por su cabello negro azabache. Simplemente dejó que sucediera. Le susurré suavemente al oído, haciendo mi mejor esfuerzo para emitir un tono de afecto maternal, pase lo que pase, nunca dejaré de querer estar contigo, Akira. Y sé que Knight siente lo mismo. No es así. Quiero quedarme con ustedes también. No importa lo que pueda hacer de mí, quiero que sepas que eso nunca cambiará, respondió con voz ronca, sus hombros temblando muy levemente debajo de su capa manchada de sangre. Luego levantó la cabeza y me rodeó con los brazos. Gracias, Amelia. Todavía voy a necesitar algo de tiempo para volver a ponerme de pie después de esto, pero definitivamente me has animado un poco. Estoy feliz de ser de ayuda. Ahora, ¿por qué no vas y te duchas? Pregunté, palmeándolo en la espalda y empujándolo en dirección al baño. Se volvió y me miró con los ojos rojos e hinchados y asintió. Y aunque estaba seguro de que no apreciaría que pensaran de esa manera, no pude evitar maravillarme de lo lindo que era cuando hizo lo que le dije. Punto de vista, Lia Lagón. Si alguien me pidiera que hiciera una lista de los eventos más improbables del mundo, el asesinato del tío Graham habría ocupado un lugar bastante alto en esa lista. Mi tío era un villano, no hay duda de ello. Abusó de su posición en la familia real para cometer una serie de atroces atrocidades y, en los últimos años, su villanía aparentemente trascendió los límites de nuestra nación y también hizo víctimas a otras razas. Solo dije, aparentemente, porque no recibí la información de primera mano, ya que mi tío hizo un buen trabajo cubriendo sus huellas y mi padre adoptivo parece ser cómplice. Me sentí como si estuviera atrapado en una situación ineludible, porque mientras el rey permitiera que mi tío cometiera atrocidades sin castigo, sus crímenes sin duda continuarían. Solo podía suponer que esta era también la razón por la que Su Majestad había considerado adecuado desmantelar el Comité de Orden Público que alguna vez existió para prevenir tal corrupción. Estaba muy feliz de dejar que otras personas asumieran la culpa por los crímenes de mi tío y llenar sus bolsillos todo el tiempo. Como un humilde niño adoptado, no estaba en condiciones de confrontarlo por nada de eso, y no creía que quedara nadie en este país que pudiera haber puesto fin a sus maquinaciones. Mi padre adoptivo, siendo el rey, estuvo fuertemente custodiado en todo momento y mi tío, más aún. La idea de que alguien atravesara tales defensas y asesinara con éxito a cualquiera de ellos parecía un sueño de lo más fantasioso. Lo siento, ¿podrías decir eso una vez más? Ese sí, milady. Parece que tu tío, el príncipe real, ha sido asesinado por un agresor desconocido.
Cuando noté una conmoción en el castillo esa mañana, le pedí a mi mejor informada dama de compañía que investigara y descubrió que mi tío había sido asesinado. Mi escenario más improbable se había hecho realidad. ¿Quién podría haber hecho tal cosa? La única razón por la que me adoptaron en la familia real fue por mi rara clase, la de guardián. Mientras que las barreras tradicionales solo podían proteger un punto predeterminado en el espacio, los guardianes podían lanzar barreras alrededor de individuos específicos que se moverían con ellos, y pude sostener las barreras durante una cantidad de tiempo casi infinita, salvo circunstancias imprevistas. La familia real había querido aprovecharse de mis poderes, por lo que mi tío estuvo protegido por una de mis barreras en todo momento. Para matarlo, primero tendría que atravesar mi barrera, algo que normalmente podía sentir de inmediato. No había sentido tal cosa, y cuando me concentré, descubrí que la barrera espiritual que le había lanzado a mi tío todavía estaba intacta. ¿Y qué hay de sus subordinados? Yo pregunté. Según mis fuentes, todos fueron encontrados muertos con heridas de arma blanca en sus órganos vitales. Se sospecha que fueron asesinados por alguien que no era el asesino del príncipe, pero un asesino hábil, no obstante. No es broma, pensé para mis adentros. Los guardaespaldas de mi tío eran mudos pero extremadamente poderosos. Se habría necesitado una mano bastante hábil para matar a cualquiera de ellos con una sola puñalada. Pero más que nada, estaba más desconcertado por el hecho de que la barrera de mi tío permanecía intacta. El asesino de mi tío era lo suficientemente hábil como para haber superado de alguna manera mi barrera y matarlo. A pesar de ello, había pocas personas capaces de tal hazaña. No. No puede ser. Lady Lia. Una técnica de asesinato que podría atravesar incluso una barrera poderosa. Conocí a una persona que poseía tales habilidades sobrehumanas. Un hombre al que mi padre adoptivo le había pedido recientemente que asesinara a mi tío, nada menos. Un chico de otro mundo que parecía tener la misma edad que yo. El que personalmente había visto enviar hordas de monstruos a sus tumbas en las profundidades del laberinto, el asesino más fuerte del mundo entero, cuya fuerza física rivalizaba incluso con la de los demonios. Y con quien estaba Lord Crow. Tan pronto como me di cuenta, salí corriendo. Mi asistente me llamó, pero no le presté atención y seguí corriendo por el pasillo. No sabía qué era exactamente lo que me ponía tan ansioso e impaciente, pero sabía que necesitaba ver a Lord Crow lo antes posible. Podía sentir en mi corazón que algún tipo de cambio permanente había ocurrido de la noche a la mañana, y me asustó. Punto de vista, Oda Akira. Cuando me desperté, el sol estaba a punto de alcanzar su punto máximo sobre mi cabeza. Y aunque ciertamente hubiera dicho que Uruk, la ciudad del agua, hasta ahora había estado a la altura de su reputación como uno de los destinos turísticos más hermosos y relajantes del mundo, los furiosos gritos que me despertaron definitivamente no eran ni hermosos ni relajantes. Desde mi tiempo a solas en el gran laberinto de Cantinen, había aprendido a controlar mis patrones de sueño para que nunca me tomaran por sorpresa. Sin embargo, las palabras tranquilizadoras que Amelia me había susurrado al oído cuando regresé al amanecer habían calmado mi corazón hasta tal punto que caí en un sueño inusualmente profundo después de duchar. No me había sentido tan renovado desde el momento en que me desmayé por el agotamiento del maná, o tal vez, desde el momento en que Amelia usó su magia para ponerme a dormir. Difícil de creer que unas pocas palabras pudieran tener el mismo efecto que su poderosa magia. Mientras salía lentamente de la cama, dejé escapar un largo y abundante bostezo. Estiré mis extremidades y me sorprendió descubrir que me sentía en forma como un violín. Miré hacia afuera y vi la posición alta del sol, al parecer, había dormido hasta casi el mediodía. Mientras tanto, las voces enojadas en la habitación de al lado todavía continuaban. Las paredes estaban bastante bien insonorizadas en este hotel, por lo que no pude entender cada palabra, pero por lo que pude deducir, Lia había venido a la habitación exigiendo ver a alguien y Amelia estaba siendo inusualmente vehemente en su objeción. También podía escuchar la voz de Crow en la mezcla, así que asumí que Lia no estaba aquí para verlo, lo que significaba que probablemente quería hablar conmigo. Me llamó la atención el repentino recuerdo de que el hombre bestia que había matado anoche era técnicamente un miembro de la familia real, por lo que Lia probablemente se habría enterado de la noticia antes que la mayoría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, abriendo la puerta del dormitorio. La conversación se detuvo de inmediato y Amelia corrió hacia mí. ¿Estás seguro de que no necesitas descansar más, Akira? Estoy bien. En realidad, no me he sentido tan bien descansado en un buen tiempo. Mientras veía una ola de alivio en el rostro de Amelia, me sentí terrible por haberla preocupado tanto, pero antes de que pudiera decir nada más, Lia se acercó a mí. Parecía inusualmente irritada. Lord Akira, me disculpo por entrometerme sin previo aviso.
Hay algo que me gustaría verificar contigo, comenzó. Sí, sin duda se trata de Graham. Estoy en lo cierto al suponer que fuiste tú quien asesinó a mi tío, el maestro del gremio Graham. Inmediatamente me di cuenta de que ni siquiera estaba considerando la posibilidad de que hubiera sido alguien que no fuera yo. Ella estaba preguntando esto no como una pregunta sino como una confirmación. Y como no tenía sentido mentir, simplemente asentí en respuesta. Así es. Fui yo quien lo mató, pero no te hagas una idea equivocada. No lo hice porque tu viejo me lo pidió. Siéntete libre de decirle que no necesito ninguna recompensa. Asesiné a Graham solo por Crow y Crow, no había ambigüedad en mi mente. Sin embargo, mi declaración pareció confundir a Lia, ya que inclinó la cabeza hacia un lado. Presumiblemente, Crow no le había contado la historia completa. Le lancé una mirada, como para pedirle permiso. Debe haber habido una razón por la que no le había dicho, tal vez por la preocupación por su bienestar. Para mi sorpresa, Crow asintió en respuesta, dando su aprobación, así que respiré hondo y me preparé para responder la pregunta no formulada de Lia. Fue Crow quien me pidió que asesinara a Graham, mucho antes que tu padre, así que tuvo prioridad. Aunque eso no quiere decir que no tuviera mis propias razones para querer que el hombre muriera. Lia solo parecía más confundida. Lentamente, se volvió hacia Crow, como si pidiera una explicación. Afortunadamente, él obedeció. ¿Ese compatriota que mató a mi hermana? Ese fue Graham, anunció Crow con una voz relajada que nunca antes había escuchado de él. Aparentemente, esto era todo lo que Lia necesitaba para juntar las piezas, y su expresión se volvió sombría. Entonces, ese niño inocente que mencionaste ayer era Lord Akira? Y el trabajo sucio, al que lo metiste, que estaba matando a mi tío Graham. Lia se las había arreglado para mantenerse relativamente calmada hasta ahora, y realmente estaba presionando a Crow. Crow, por su parte, no parecía demasiado preocupado, pero me di cuenta de que este no era su escenario ideal. Bien, así que ahora te has vengado, incluso si tienes que conseguir que alguien más lo haga por ti. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Sábelo todo. Lia presionó, la angustia palpable en su voz. A un lado, vi a Amelia hacer una mueca. Lia era como una segunda hermana para ella, así que no me sorprendió que fuera muy comprensiva con su dolor. Por ahora, tengo que cumplir mi parte del trato con Akira. Una vez hecho eso. Bueno, honestamente no sé qué haré conmigo mismo, respondió Crow. Su motivación en la vida hasta ahora había sido vengarse del asesino de su hermana, matar a Graham. Ahora que eso estaba hecho, ¿qué le quedaba por hacer? Sin embargo, tenía algunas ideas, ninguna de ellas era particularmente agradable. ¿Sabías todo el tiempo que las cosas iban a terminar así, Lord Akira? Preguntó Lia, con la cabeza baja. Negué con la cabeza. Yo tenía mis propios problemas con Graham por el asesinato del comandante Saran, y aunque ciertamente no me veía a mí mismo como juez, jurado y verdugo, había llegado a mi propia conclusión de que Graham era el tipo de villano que no merecía vivir. No quiere decir que tuviera derecho a decidir quién vivía y quién moría, pero sabía que los seres queridos de las víctimas de Graham no podrían seguir adelante hasta que él estuviera muerto y enterrado. Entonces, a pesar de mis dudas, tomé la difícil decisión de seguir adelante con la solicitud de Crow, no por ningún sentido de obligación sino por mi propio juicio. Después de mirar al suelo durante un buen rato, Lia rápidamente levantó la cabeza como si se hubiera decidido por algo. Lord Akira, no, Lord Crow, he decidido que iré contigo también, ella declaró. Vaya, vaya, vaya. ¿Tienes idea de a qué te estás inscribiendo? Crow disparó en una muestra inusual de ira. No estaba seguro de haberlo visto antes tan agitado. Demonios, no pensé que alguna vez lo había escuchado levantar la voz. Por supuesto que sí. Todos ustedes están a punto de partir hacia el continente de los demonios, ¿correcto?, preguntó Lia, mirándome en busca de confirmación. Asentí y Crow me lanzó una mirada sucia que hice todo lo posible por ignorar. Sin duda, simplemente no quería poner en peligro a su pequeña y dulce Lia. Entonces estoy segura de que llegará un momento en que mis barreras serán útiles, ¿verdad? Tienes que llevarme contigo. Solo podía suponer que Lia estaba usando sus barreras como excusa, pero no pasó mucho tiempo antes de que incluso Crow tuviera que asentir con aprobación bajo la feroz determinación en sus ojos. Amelia esbozó una gran sonrisa y no pude evitar preguntarme qué estaba pasando por su mente. Está bien, nos vamos. Después de que Crow le explicara a Lia que ya no teníamos nada que hacer en Uruk ahora que Graham había muerto, hizo un rápido viaje de regreso al palacio para recoger sus cosas y reunirse con nosotros en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos allí, la encontramos esperándonos, acompañada de más equipaje del que cualquier persona podría necesitar. Probablemente trató de vencernos porque sospechaba que Crow intentaría irse sin ella. No creas que eres el único que sabe moverse por la ciudad, Lord Crow. He vivido aquí el tiempo suficiente para conocer un buen atajo o dos, y yo. ¿Por qué estás aquí? Crow interrumpió la fanfarronería cursi de Lia con una voz fría y monótona, casi demasiado baja para escuchar.
Podrías haber cortado la tensión en el aire con un cuchillo. La total falta de malicia en su voz casi la hizo más intimidante. Cuando dije que te acompañaría antes, me diste tu aprobación. Sin embargo, no me dijiste dónde nos íbamos a encontrar exactamente, así que tuve que hacer una suposición descabellada y te adelanté. Pero eso está bien. Aquí ya no queda un hogar para mí. Lia parecía terriblemente orgullosa de sí misma, pero si realmente era tan buena para predecir las acciones de Crow, porque parecía que no podía darse cuenta de que estaba tan claramente enojado. O tal vez ella lo sabía y lo estaba agitando a propósito. Aunque tenía que preguntarme qué quería decir con que ya no había un hogar para ella en Uruk. Me costó mucho imaginarme al codicioso rey dejando ir tan fácilmente a alguien con poderes como los de ella. No sé cómo crees que será el continente de los demonios, pero puedo prometerte que es al menos unos cientos de veces más peligroso que él. Crucero de placer que estás imaginando, gruñó Crow. Seguro que no es lugar para una realeza mimada como tú. No te preocupes por mí. Estaré bien. Lia respondió con un enérgico asentimiento. No soy tan débil como crees que soy. Y ya he cortado todos los lazos con la familia real. Ahora solo soy Lia, no Lia Legún. Así lo veo. ¿Cómo diablos cortó los lazos con la familia real tan rápido? Me pregunté, pero Amelia rápidamente sacó las palabras de mi boca. Me cuesta creer que la familia real entregue a su preciosa hija adoptiva tan fácilmente. ¿Cómo lograste eso? Ella preguntó. Fue simple, de verdad. A ellos solo les importaban mis barreras, no yo. Solo tenía que prometer que mantendría mis barreras sobre el palacio y el rey después de dejar a la familia real. Aunque solo le hice esa promesa al rey actual, así que todas las apuestas están canceladas y tiene que renunciar por algún motivo imprevisto. Lia sonrió como una chica que acaba de jugar una broma cruel y se salió con la suya. Estaba un poco desconcertado, parecía mucho más animada ahora de lo que había estado durante su tiempo en la familia real. Solo podía suponer que finalmente estábamos viendo su verdadero yo. Una sabia elección. Ahora que Graham ha sido asesinado, no hay duda de que saldrá a la luz mucha información escandalosa, que no se reflejará amablemente en la familia real. Graham hizo mucho para ayudar a ocultar las formas corruptas de la familia real y la alta nobleza a cambio de que hicieran la vista gorda ante sus crímenes. Lo figuraba. No había tenido más que malas experiencias con las familias reales en este mundo, con quizás la única excepción de la familia real élfica. Aún así, Víctor y los otros guardias del castillo parecían buenas personas, incluso si eran demasiado exaltados para su propio bien. Crow se dio la vuelta y comenzó a caminar, de espaldas a Lia. Más que nada, comenzó Crow, la gente descubrirá rápidamente que el rey fue cómplice en el tráfico de personas y la esclavitud de Graham, y todos sabemos cómo se sienten las bestias sobre esas dos cosas. Yo mismo filtré la información al respecto. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que los ciudadanos intenten asaltar el castillo. Espera un minuto. ¿Y tu plan era dejar a Lia allí para que sufriera todo eso? Lia pareció llegar a la misma conclusión, ya que noté que sus hombros temblaban mientras bajaba la cabeza. Pero conociendo a Crow, seguramente había tenido algún arreglo estratégico para asegurarse de que Lia estuviera a salvo. Le encantaba actuar con frialdad e insensibilidad, pero cuando se trataba de ella, en el fondo era un verdadero blandengue. Ahora, vamos, será mejor que nos pongamos en camino, dijo Crow. Oh, no, no lo harás. Lia gruñó, su boca se curvó en un ceño fruncido. No puedes simplemente lanzar una bomba de trama como esa y no explicarte. Vuelve aquí, señor Crow. Punto de vista, Satou Tsukasa todo. Empezó hace unos días. Después de dejar la ciudad de Uruk antes que los demás y de dirigirnos hacia el punto de encuentro en la punta del dominio de los hombres bestia más cercano al continente de los demonios, Gilles, yo y los demás héroes nos encontramos en una situación desesperada. Estoy muy hambriento. Puedes, bueno. Vas a hacer que el resto de nosotros tenga aún más hambre. Así es, nos quedamos sin comida. Nuestro grupo se había estado mudando de ciudad en ciudad hasta el momento, así que mientras tuviéramos dinero, nunca estaríamos demasiado lejos de nuestra próxima comida. E incluso si no lo hiciéramos, la mayoría de las ramas de los gremios tenían muchas misiones disponibles para matar monstruos, por lo que era bastante fácil ganar dinero para evitar el hambre. Pero ahora, nos abríamos paso a través de un denso bosque, sin pueblos más adelante, y los monstruos con los que nos encontrábamos solos se estaban volviendo más fuertes. Se necesitó mucha energía para abrirse paso entre los árboles con una base tan pobre. Por lo que habíamos gastado nuestro suministro de alimentos en muy poco tiempo. Necesitábamos resolver nuestra crisis de hambre inminente lo antes posible. Bueno, ciertamente no esperaba que hubiera tan pocos animales aquí, dije con un suspiro mientras escaneaba el área. Según Gilles, la gente de los pueblos cercanos lo llamaban el Bosque de la Muerte, y era muy temido porque, supuestamente, cualquiera que se atreviera a entrar sería atacado por bestias aterradoras, y nunca regresaría. Para ser justos, los poderosos monstruos que habíamos visto le dieron cierta credibilidad a las historias.
Ciertamente, una persona promedio estaría mejor manteniéndose alejada del bosque en lugar de probar suerte. Físicamente, mis estadísticas habían mejorado mucho desde que llegamos por primera vez a este mundo, y mis sentidos también eran más agudos. Pude notar la diferencia entre un animal simple y un monstruo solo por el olor, aunque en este momento, podía decir que no había animales ni monstruos dentro de un radio de 20 metros de nuestra posición. Tampoco había pájaros volando por el cielo en este cuello del bosque. Aparentemente, los monstruos que acechaban más adelante eran así de temibles. Y era nuestro trabajo acabar con ellos antes de que Akira y los demás llegaran aquí. Aunque estaba bastante seguro de que él y Amelia podían manejar cualquier cosa que este bosque pudiera arrojarles con los ojos cerrados. Mientras imaginaba esto en mi cabeza, no pude evitar reírme. Era difícil creerlo completamente que había cambiado mi opinión sobre Akira desde que me convocaron ante Morrigan. Probablemente tuvo mucho que ver con lo que sucedió durante nuestro primer viaje al laberinto y cuando se vio obligado a huir del castillo. ¿Cómo se suponía que no iba a respetarlo después de todo eso? Oye, ¿de qué te ríes, Tsukase? Esto no es una broma. Todos vamos a morirnos de hambre a este ritmo. Me disculpé con Ueno, quien me miraba enojado, y comencé a pensar en una solución a nuestro problema. Sabíamos que había un río con agua limpia y potable cerca. Todo lo que necesitábamos era una fuente de alimento, preferiblemente algo que pudiéramos conservar o que no se echara a perder mientras lo llevábamos con nosotros. Está bien, dispersémonos todos en diferentes direcciones, recojamos cualquier cosa que parezca comestible y luego nos reunamos aquí. Sin embargo, no queremos que nadie se meta en problemas sin respaldo, así que vayamos en grupos de 2 o 3. Deja marcas en los árboles para que puedas encontrar el camino de regreso y no te alejes por tu cuenta bajo ninguna circunstancia. Los grupos que finalmente decidimos fuimos yo, Ueno y Sude, Asaina, Waki y Osoyama, y por último, Hiyes y Nanase. Cada grupo partió en diferentes direcciones desde el claro que habíamos elegido como campamento base. Mientras mantuviéramos un registro de en qué dirección habíamos ido, podríamos regresar. Miré a Hiyes para asegurarme de que estaba de acuerdo con este plan y, aunque parecía un poco en conflicto, finalmente dio su aprobación. Está bien, una vez que el sol alcance su punto más alto en el cielo, acordemos todos comenzar a regresar aquí. Ahora, váyanse todos. Para ser honesto, no pensé que fuera muy buena idea dividirnos en territorio peligroso, incluso en grupos de 2 o 3, pero al menos no íbamos a ir muy lejos. Y conmigo, Asaina y Hiyes distribuidos en cada uno de los 3 equipos, deberíamos poder manejar cualquier monstruo que podamos encontrar. Mirando hacia atrás, creo que debe haber algo mal en mi cabeza. De lo contrario, no podría adivinar porque alguna vez pensé que era una buena idea separarme y dirigirme a un territorio completamente desconocido. Punto de vista, Asaina Kyosuke. Habiendo sido asignado por Sato a un equipo con Waki y Osoyama, inmediatamente comencé a inspeccionar los alrededores en busca de posibles alimentos. Los árboles eran tan altos que no podías ver las copas de ellos, y sus troncos eran tan grandes que haría falta más que nosotros 3 para abrazar incluso al más pequeño. Me pregunté cuántos años tendrían los árboles y me maravillé de cuántas guerras y dinastías debieron haber vivido. Estos eran los pensamientos que pasaban por mi mente mientras me abría paso en silencio entre los árboles, cortando marcas en cada tronco a medida que avanzábamos para indicar el camino de regreso. Waki había dado instrucciones a sus compañeros animales domesticados para que buscaran comida en los alrededores mientras Osoyama buscaba entre las diversas hierbas del suelo con la esperanza de encontrar algo comestible. Mi función prevista era, supuse, servir como su guardia. Estuve listo, preparado para contrarrestar cualquier amenaza que pudiera emboscarnos. Sin embargo, tenía que preguntarme si había alguna mala voluntad detrás de las asignaciones del equipo. Si bien ni Waki ni Osoyama eran una mariposa social de ninguna manera, estaba bastante seguro de que nunca los había visto intercambiar una sola palabra entre ellos. Solo podía suponer que Satou, por alguna razón, nos había puesto en grupos con personas que sabía que tendrían más dificultades para llevarse bien. Oh, hola. ¿Encontraste algo ahí arriba, amiguito? Waki le preguntó a uno de sus animales domesticados mientras bajaba de un árbol con algo de fruta en la boca. Mientras le daba algunos rasguños y lo sostenía en sus brazos, estaba claro que Waki le había tomado bastante cariño al animal, especialmente en comparación con la forma en que solo le había gruñido al principio. Que más y más animales se apegaran a él tan fácilmente significaba que había elevado significativamente su nivel como entrenador de animales. Aparentemente, el chico tonto había estado trabajando bastante en su propio tiempo. Hola, Osoyama. Echa un vistazo a estos. ¿Crees que son cerezas? Waki llamó, ofreciendo los frutos del trabajo de su mascota. De hecho, tenían la forma de cerezas, aunque los bulbos en el extremo de cada tallo eran más parecidos al tamaño de los melocotones. Osoyama, nuestro sanador residente, estaba muy al tanto de si las cosas contenían veneno o no.
Si su análisis decía que eran comestibles, entonces lo más probable era que fueran seguros para comer. ¿Cerezas? No sé. Vamos a probar. Oye. Pero antes de que Waki pudiera protestar, ya se había metido uno en la boca como si nada, a pesar de la preocupación pintada claramente en nuestras caras. Dejé escapar un suspiro de alivio al ver que no se desplomó muerta de inmediato. ¿Qué diablos estabas pensando? Eso podría haber sido venenoso, ya sabes. Waki gritó, con voz ronca. Tuve que estar de acuerdo en que parecía más que un poco descuidado por parte de Osoyama, pero ella simplemente sonrió de oreja a oreja. Oh, está bien. Los sanadores tienen una habilidad que niega cualquier sustancia peligrosa que podamos ingerir en nuestros cuerpos, tonto. Aunque. Solo me enteré de eso hace un rato, jeje. En otras palabras, el veneno no tendría ningún efecto sobre ella. Este conocimiento me hizo tener muchas más esperanzas sobre nuestras posibilidades de sobrevivir a nuestra situación actual. Una vez que volviéramos a reunirnos con los demás, ella podría servir como probadora de venenos para cualquier alimento que los otros grupos pudieran traer. Perdón por no decírselo antes, chicos. No estaba segura de que también funcionaría la habilidad porque aún no había tenido la oportunidad de probarla, continuó con una sonrisa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta chica tiene nervios de acero. De todos modos, estoy feliz de probar todos y cada uno de los alimentos que puedan encontrar. Ah, y estas cerezas, tuyas saben más a duraznos, y son súper deliciosas. Sin embargo, la piel es un poco amarga, por lo que podría recomendar pelarlos primero. Entiendo. Gracias por tus servicios, Osoyama. Al final, gracias a las habilidades de prueba de veneno de Osoyama, nuestro grupo pudo recolectar una amplia variedad de frutas de árboles diferentes. Con toda esta fruta, todo nuestro grupo podría comer bastante decentemente. Parece que el sol está a punto de alcanzar la parte superior del cielo. Regresemos. Nos habíamos movido en una línea bastante recta, así que todo lo que teníamos que hacer era dar la vuelta y caminar de regreso. Sintiéndonos bastante satisfechos con nosotros mismos, seguimos las marcas que había dejado en los árboles y nos apresuramos a regresar al punto de encuentro. ¿Qué? Dijo Waki, que había tomado el punto. Finalmente, llegamos a la última de las marcas que había dejado en los árboles. Pero el pequeño claro que habíamos fijado como punto de encuentro no se veía por ninguna parte. Punto de vista, Nanase Rintaro. Creo que la primera persona que notó que algo raro estaba pasando no fue Hiyes, Tsukase o Kyosuke, fui yo. Entonces no lo sabía, pero más tarde supe que, en cierto punto de su desarrollo, los magos de viento adquieren la habilidad subconsciente de leer el viento, como comúnmente se le llama. Similar a una corazonada o premonición, esta habilidad innata permitía a una persona sentir intuitivamente cuando se acercaba a una situación potencialmente peligrosa. Algo parece bastante extraño en este bosque, ¿no crees? Le pregunté a Hiyes. Había tenido una sensación extraña desde que entramos en el bosque y noté que ninguno de los demás parecía sospechar que algo estaba mal. Fue tan desconcertante para mí que no podía encogerme de hombros como una mera paranoia, así que quería la opinión de Hiyes sobre el asunto. Afortunadamente, me habían colocado en un grupo a solas con él, pero evidentemente llegué demasiado tarde para sacar el tema. Nanase, en guardia. Estoy sintiendo hostiles, aunque todavía están lejos. Estamos siendo rodeados, me advirtió en voz baja después de escanear los alrededores en busca de comida. La idea de estar rodeado de enemigos en un territorio desconocido hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Siendo un mago del viento, siempre apoyé al grupo desde la retaguardia, sin importar cuánto hubiera deseado poder luchar en el frente. Nunca había tenido que enfrentar un ataque de frente. En su mayoría, había dependido de Tsukase y Kyosuke mantener la línea. No nos habíamos enfrentado a ningún monstruo lo suficientemente fuerte como para atravesar a un héroe y un samurái, por lo que nunca antes había estado en tal peligro. No estaba seguro de cómo manejar a un enemigo que cargaba directamente contra mi garganta. Cuando sentí que una mano tocaba mi hombro, casi salté de mis botas, pensando que una emboscada ya estaba sobre mí. Pero solo era Hiyes, aunque la expresión de su rostro era mucho más sombría de lo que estaba acostumbrado. Apretó mi hombro con fuerza. Estad calmado. A menos que quieras morir aquí, debes concentrarte en tu propia supervivencia en este momento y estar preparado para hacer lo que sea necesario para mantenerte con vida, ordenó antes de ponerse frente a mí, desenvainar su espada y prepararse para el combate inminente. Desde ese punto de vista, su cuerpo parecía mucho más grande, sus hombros mucho más anchos que nunca. Ahora, escúchame para que podamos sobrevivir. Nos ayudaré a superar esto. Sus palabras me sacaron de mi ansiedad y apreté los puños. Este no era el tono formal y descontento del Hiyes que pensé que conocía, esta era la voz de un hombre que se sentía más que un poco frenético, y me golpeó como una tonelada de ladrillos. No era lo suficientemente fuerte para sobrevivir por mi cuenta como Akira podía hacerlo, y tampoco tenía el carisma de Tsukase para hacer que todos los demás se unieran. A diferencia de Kyosuke,
tampoco tenía especialidades, y no sabía cocinar ni era el alma de la fiesta. Ni siquiera podía tranquilizar a los demás cuando se sentían deprimidos. No tenía ninguna habilidad única de la que hablar. Pero aún quería sobrevivir. No estaba lista para morir. Quería regresar a casa, al igual que el resto de mis compañeros de clase. Quería despertarme y que mis padres me regañaran por dormir hasta tarde. Quería correr todo el camino a la escuela, jugar con mis amigos, estudiar mucho, almorzar y vivir mi aburrida vida ordinaria de la misma manera que siempre lo había hecho. Pero para hacer eso, tuve que luchar. Tal vez la amenaza de ser atacado me había devuelto a un estado de alerta, porque mis manos heladas estaban llenas de calor nuevamente. Finalmente encontré la determinación que necesitaba para luchar y sobrevivir en este mundo, algo que Akira probablemente había hecho el primer día que llegamos aquí. Ya no estaría simplemente de acuerdo con lo que otros decidieran. Iba a vivir por mi propia voluntad. Sí, señor. Grité. Haré lo que sea para no morir. Así que, por favor, señor, dígame qué necesita que haga. ¿Qué tengo que hacer para salir vivo de esto? Levanté la cabeza, agarré mi bastón con fuerza y miré a Gilles directamente a los ojos. Sus ojos se agrandaron ante mi repentino cambio de semblante, y sonrió ampliamente. Ahora eso es más como eso. Necesitas. Gilles susurró instrucciones en mi oído y yo asentí. No era algo que hubiera intentado antes, pero una de las reglas generales de los magos del viento era que cuando se trataba de lanzar hechizos, a veces las emociones poderosas se podían convertir directamente en fuerza tangible. Ahora que había encontrado una fuente interna de determinación y voluntad, estaba seguro de que podría lograrlo. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Estaba completamente preparado para repeler al enemigo. Parecía que tomó mucho tiempo configurarlo, pero, de alguna manera, todavía no nos habían contactado. Tuve que preguntarme si las habilidades de detección de enemigos de Gilles eran demasiado sensibles. Por supuesto, eso probablemente era necesario para alguien que había sido el vicecomandante de los caballeros de toda una nación, pero en mi estimación, su rango de detección efectivo era casi el doble que el de nuestro héroe, Tsukase, y 5 veces el de Kyosuke. Tal vez era un rasgo exclusivo de la clase de caballero. No pude evitar sonreír y sacudir la cabeza ante este pensamiento. Ahora que había encontrado mi determinación, me di cuenta de lo poco que sabíamos sobre este mundo y cuántas cosas nunca había cuestionado. Después de aproximadamente un minuto, aunque se sintió más como una hora, el enemigo se acercó lo suficiente para ver. Los monstruos de color marrón leonado y verde llenaron mi campo de visión, luego estrecharon su cerco paso a paso. Esos son árboles. Jade. Técnicamente, son monstruos arbóreos conocidos como treants. En general, son bastante dóciles y se camuflan como árboles normales la mayor parte del tiempo, excepto cuando se sienten amenazados o cuando llega la temporada de apareamiento, explicó Gilles. Aparentemente, nos habíamos topado con el área en el apogeo de la temporada de apareamiento, me dijo Gilles mientras observaba cómo los treants se abrían paso lentamente hacia las trampas que habíamos colocado. Me sorprendió un poco saber que los monstruos tenían temporadas de apareamiento al igual que otros animales y comenzaba a preguntarme si la distinción entre monstruo y animal era mucho más arbitraria de lo que había pensado originalmente. Las trampas que habíamos ideado eran poco más que simples trampas. Usé mi magia de viento para cavar una serie de agujeros alrededor de Gilles y de mí, cada uno tan profundo como la altura de un hombre adulto. No habíamos tenido tiempo de cubrir los agujeros con hojas, o llenarlos con serpientes, por lo que eran menos trampas y más simples pozos viejos. Algo con inteligencia a nivel humano los habría notado de inmediato y habría caminado alrededor o saltado sobre ellos, pero los treants estaban caminando directamente hacia ellos, no eran los monstruos más inteligentes. El conocimiento era verdaderamente poder, y estaba empezando a arrepentirme de no haber puesto un pie en los archivos del castillo Retice. Puede que los treants no sean las criaturas más inteligentes, pero tampoco son tontos, advirtió Gilles. Mantente en guardia. Seguiré cuidando tu espalda, pero necesito que permanezcas alerta. ¿Recuerdas los hechizos de apoyo que te enseñé? Asentí. Bien. Entonces es hora de ponerlos a prueba. Habiendo viajado con su grupo durante algún tiempo, parece tener un ojo más atento que el resto. Cuento contigo para que me cuides. Asentí ante las palabras de aliento de Gilles, luego levanté mi bastón y dije, te doy el poder de matar dragones y herir incluso al más poderoso de los enemigos. Hasta que se gaste mi maná, deja que mi fuerza sea tuya. Encantamiento de viento, premura. W. Luz verde. Respiré hondo, luego reuní mi maná para comenzar a lanzar de nuevo. Te doy la fortaleza para resistir toda clase de ataques. Hasta que se gaste mi maná, deja que mi fuerza sea tuya. Encantamiento de viento, barricada. Después de lanzar con éxito 2 beneficios simultáneamente, sentí que la fuerza comenzaba a drenarse de mi cuerpo. Gilles, una vez que ambos hechizos hicieron efecto, se volvió y me dio una palmadita en la cabeza. Bien hecho.
Ahora tómatelo con calma y déjame el resto a mí. Su voz tranquila y serena ayudó a calmar mi mente incluso cuando los monstruos se acercaron rápidamente a nosotros, pero la fatiga de mantener varios hechizos activos a la vez era demasiado grande. La voz de Hille se alejaba más y más, hasta que, finalmente, perdí el conocimiento. Punto de vista, Suda Tomoya. Siempre he sido débil, más mentalmente que físicamente. Quizás la mejor manera de describirme era como un naufragio de nervios. No había nada que me aterrorizara más que tener que interactuar con otros humanos, y no había nada que odiara más que a mí mismo. Todos los días, hacía todo lo posible por actuar de la forma más masculina posible, pero hacía tiempo que me había acostumbrado a que la gente me confundiera con una chica cuando me conocía por primera vez. No estaba feliz por eso. Eso, pero era lo que era. Pero había alguien a quien yo aspiraba a ser, casi hasta el punto de la obsesión, lo que se veía como un poco raro, ya que ambos éramos chicos. Era uno de mis compañeros de clase y el miembro estrella de nuestro equipo de Kendo, Asaina Kyosuke. La primera vez que lo vi fue en la secundaria cuando los diversos clubes escolares intentaron atraer nuevos reclutas. Siendo como era, me resultó imposible decir que no, así que a pesar de tener cero experiencias en Kendo, terminé en el equipo. Odiaba ser un manojo de nervios incluso entonces, y quería encontrar una manera de arreglarme si podía. Pensé que si me obligaba a participar en deportes o artes marciales, podría encontrar la confianza en mí mismo para superarlo, aunque probablemente puedas adivinar que también me fue. Afortunadamente para mí, el equipo de Kendo de la secundaria no era exactamente una fuerza a tener en cuenta. La única persona con un mínimo de experiencia era una de las chicas que había hecho algo de Kendo en la escuela primaria, lo que significaba que un camarón como yo podía seguir el ritmo de las lecciones y los ejercicios. Debido a que no había mucha gente en el equipo, en el otoño de mi primer año, ingresé a mi primera reunión oficial. Como vicecapitán del equipo de mi escuela, mi primera pelea fue contra un chico de primer año que había pasado la mañana limpiando el piso con todos los de tercer año durante la ronda individual. Era mi primer duelo real, y los vítores que resonaron en todo el gimnasio me hicieron temblar. Mantuve los ojos cerrados durante la mayor parte del encuentro. No fue hasta que uno de los estudiantes de último año trató de animarme después de que supe que mi oponente había ganado. Ese chico era Asaina. No debería haber sido una sorpresa que un chico con varios torneos en su haber hiciera un trabajo rápido con un principiante absoluto como yo, pero logró conectar 2 golpes limpios y me descalificó en menos de 10 segundos. El encuentro terminó en un instante. Lo siguiente que supe fue que estaba haciendo una reverencia a mi oponente antes de abandonar el ring y tomar mi lugar al lado de mi compañero de equipo, quien también había perdido rápidamente su propio encuentro. Incapaz de anotar un solo punto, nuestra escuela sufrió una aplastante derrota y fue eliminada de la competencia. Ni siquiera tuvimos tiempo de lamentar nuestra pérdida antes de que comenzara el próximo encuentro, así que nos apresuramos a reunir nuestro equipo y cuando estábamos a punto de salir, uno de los suplentes del equipo de Asaina se acercó a nosotros y se burló. ¿Se suponía que eso era una especie de broma? Tal vez sería mejor que participaran en el torneo de la escuela primaria. Esa fue la primera vez en toda mi vida que me enojé lo suficiente como para ver rojo. Incluso el estudiante de último año a mi lado estaba avergonzado. Pero no dije una palabra. Estaba completamente indignado, pero mi personalidad nerviosa frenó y, al final, ni siquiera pude intentar un regreso a medias. Sintiéndome impotente, bajé la cabeza avergonzado. Pero luego vino una réplica de una fuente muy inesperada. O tal vez deberías ir a pelear contra niños de primaria, dado tu nivel de madurez. Creo que hay un dojo para niños al final de la calle. Estaría más que feliz de presentar el papeleo de renuncia del club por ti. Me quedé boquiabierto, al igual que los de mis alumnos de último año y el suplente que nos había insultado. El chico que había hablado simplemente miró a su suplente, con cara seria, como si hubiera dicho exactamente lo que tenía que decir. A mí me hubiera costado mucho coraje decir lo que pensaba de esa manera, especialmente cuando era probable que molestara a la otra persona. No sabía si era más fácil para otras personas, y Asaina probablemente no pensó en el intercambio, pero me mostró lo genial que era. A partir de ese momento, Asaina se convirtió en mi ídolo. A pesar de ir a una escuela completamente diferente, todavía lo miraba desde lejos durante los torneos. A la gente le gustaba decir que había 2 posibles respuestas cuando alguien más poseía algo que a él le faltaba, celos o admiración. Decididamente caí en el último campo. Quería poder decir lo que pensaba con confianza como Asaina, quería ser un hombre de verdad como él. Sabía que era presuntuoso pensar que alguna vez podría ser tan fuerte, pero no podía evitar querer ser como Asaina. De acuerdo, el simple hecho de aspirar a ser como él nunca ayudó a solucionar ninguno de mis defectos, y antes de que me diera cuenta, estábamos en la misma escuela secundaria en el mismo equipo de Kendo.
Como Asaina había ganado campeonatos nacionales anteriormente, supuse que lo buscaría una escuela con un equipo de kendo más prestigioso, así que cuando descubrí que iba a la misma escuela que yo, me sorprendí. Más tarde escuché entre rumores que había rechazado todas las ofertas que recibió porque estaban demasiado lejos de casa. Estaba muy agradecida con mi profesor de la escuela secundaria por recomendarme esta escuela secundaria. No podía entender ni una palabra de sus conferencias de matemáticas, pero cuando se trataba de elegir escuelas secundarias, era insuperable. Seguí mirando a Zaina. Bueno, tal vez no a su capacidad para pisar minas terrestres conversacionales al insistir en temas delicados cada vez que hablaba con alguien, aunque todavía envidiaba la facilidad con la que hablaba con la gente. Sin embargo, desde que llegamos a Morrigan, sentí que la brecha entre él y yo se estaba agrandando. La forma en que temblaba de miedo cada vez que había una batalla significaba que a menudo terminaba en la retaguardia, a pesar de que era un caballero. Peor aún, no me había enfrentado a un monstruo de frente desde ese primer viaje al gran laberinto de Cantine. Yo tampoco había estado haciendo exactamente un esfuerzo por contribuir. Hablé una y otra vez sobre lo mucho que quería arreglar mis aspectos más débiles, pero no había progresado ni una pizca desde la secundaria. De hecho, me había vuelto perezoso desde que llegamos a este mundo y estaba feliz de dejar que Satou y Asaina hicieran todo el trabajo pesado. Por eso nuestra situación actual me planteaba un dilema tan grande. No, Satou. Quédate quieto, maldita sea. Vas a reabrir tus heridas. Yo era el único de nuestro grupo que seguía en pie. Satou había quedado inconsciente, pero todavía estaba tratando de levantarse y defendernos a pesar de sus heridas. Bueno, estaba haciendo todo lo posible para mantenerlo en el suelo, ella misma había sufrido una lesión en la pierna bastante retorcida, por lo que no podíamos escapar. El escudo que había estado cargando se había hecho añicos solo unos minutos antes. Los monstruos se acercaban y nosotros éramos presa fácil. Pensando en retrospectiva, Satou había estado actuando de manera extraña hoy. Su justificación para dividirnos en equipos tenía sentido para mí, pero todavía me parecía una decisión extraña viniendo de un hombre preocupado como el que ni siquiera nos haría cruzar la calle sin mirar a ambos lados una docena de veces. Tal vez su comportamiento tuvo algo que ver con lo horribles que fueron las cosas durante nuestro primer viaje al laberinto, porque ahora solo intentaba luchar contra los monstruos. Cuando teníamos una clara ventaja, y siempre estaba muy preocupado por los efectos de estado negativos como las maldiciones. Siempre me había parecido un poco inaccesible en la escuela, pero aquí, siempre estaba pensando en todos los demás ante todo e hizo todo lo que pudo por la fiesta. No había intercambiado más que unas pocas palabras con él, e incluso yo podía decir eso, así que me costaba creer que alguna vez nos dijera que nos separáramos en un territorio tan peligroso. Mi mente flotó de regreso a la maldición puesta sobre él en el laberinto. Bueno, había afirmado que la maldición se había roto, pero como su nivel de clase todavía era bastante bajo, era posible que no se hubiera disipado por completo y no podía decirlo. O eso, o Satou había sido afectado por una nueva maldición, pero no habíamos encontrado ninguna persona sospechosa recientemente, por lo que la primera parecía más probable. Independientemente, estábamos atrapados entre la espada y la pared. Los monstruos de los árboles que no tenían ninguna esperanza de matar se acercaban, mi escudo había sido destruido y la espada en mi mano temblaba. Ni siquiera podía dar un paso atrás porque mis compañeros heridos estaban en el suelo detrás de mí. Lo último que quería era morir sin dejar de ser un patético perdedor que se odiaba a sí mismo. Necesitaba encontrar alguna manera de revertir esta situación, a pesar de que estábamos en clara desventaja, en base a nuestros números y habilidades. Piensa, Tomoya, piensa. ¿Qué haría Asaina? Era como el protagonista ideal de cualquier novela de aventuras, por lo que seguramente mantendría la calma y solo haría lo que tenía que hacer. Lo que significaba que solo necesitaba fortalecerme y hacer lo que pudiera. Oye, bueno. Grité, mi voz temblando por el miedo. Ese sí, ¿qué pasa? Ella respondió, claramente sorprendida. No podía culparla por estar sorprendida ya que rara vez me dirigía a ella directamente. Aún así, no tenía por qué sonar tan sorprendida, yo no era un perdedor total. Pero el hecho de que todavía tuviera la capacidad de pensar en cosas triviales me ayudó a calmarme un poco. Lo siento, pero no creo que tenga lo que se necesita para manejar a estos tipos yo solo, dije. A este ritmo, los tres vamos a morir aquí. Los escuché tragar saliva. Sabían que no había forma de que pudiéramos huir, así que lo mejor que podía hacer era detenerlos un poco. Afortunadamente, parece que han decidido que seremos blancos fáciles, así que creo que se están tomando su dulce tiempo para atormentarnos. Lo que significa que todavía tenemos algo de tiempo. ¿Cómo diablos es tan afortunado? Espera. No vas a sugerir que dejemos a Tsukasa y nos vayamos de aquí, ¿verdad? No pude evitar reírme de la idea. Abandonar a Satou probablemente sería el peor movimiento posible. Si él muriera, todos estaríamos en serios problemas. Por supuesto que no.
Pero no tengo la fuerza para derrotarlos, lo que significa que si alguno de nosotros va a derribarlos, tendrá que ser Satou. Se las había arreglado para permanecer de pie para tratar de protegernos en el laberinto durante mucho tiempo, incluso después de sufrir graves heridas. Y ahora incluso estaba tratando de levantarse a pesar de luchar contra la inconsciencia. Me sentí muy mal por tratar de ponerlo a trabajar en su condición actual, pero saqué una botella de vidrio de mi bolso y se la arrojé a Wenwu de todos modos. Espera, es esto. Ella tragó saliva, acunando la ampolla en sus manos. Seguramente Wenwu reconoció las pociones curativas que nos habían proporcionado a todos mientras nos dirigíamos al laberinto. La mayoría de mis compañeros de clase habían usado su asignación de 5 durante ese mismo viaje, ya que no teníamos idea de que las pociones estaban muy por fuera del rango de precios del aventurero promedio. Tenía la sensación de que este probablemente era el último en nuestro poder. Sabíamos cuán efectivos eran, y tenía plena confianza en que la poción podría curar las heridas de Satou. Me gustaría que usaras desencantar en él también, solo por si acaso. ¿Te has dado cuenta de lo extraño que ha estado actuando hoy también? No. Yo pregunté. Cuanto más pensaba en su decisión de dividirnos, más parecía el tipo de error que Satou nunca habría cometido si hubiera estado en su sano juicio. Está bien, dijo y presumiblemente asintió, estaba detrás de mí, por lo que no podía ver su rostro. Oh funesta maldición, vuelve de donde viniste. Desencantad. El hecho de que el encantamiento de Wenwu fuera significativamente más sucinto en comparación con lo extenso que era en el gran laberinto de Cantinen fue un testimonio de su crecimiento. Cuando los usuarios de magia aumentaron sus niveles de clase y habilidad, sus encantamientos se acortaron, hasta que finalmente obtuvieron la capacidad de lanzar hechizos sin tener que recitar nada en absoluto. Y mientras que lanzadores como Nanase y Osoyama tenían hechizos muy versátiles que podían usarse para prácticamente cualquier pedido, la magia desencantadora tenía decididamente menos aplicaciones y, por lo tanto, era mucho más difícil subir de nivel. Está bien, Sude. Lo he desencantado, ella gritó. Genial. Nos daré algo de tiempo hasta que haya tenido la oportunidad de recuperarse por completo. Vigílalo por mí, dije antes de salir corriendo con la espada en la mano. A pesar de mi experiencia con el kendo, mi nivel de habilidad en el manejo de la espada no era particularmente alto. En todo caso, mi tiempo en el equipo de kendo me había enseñado algunos malos hábitos que eran innecesarios para el uso general de la espada, hábitos que me habían llevado mucho tiempo rectificar a través del entrenamiento. Todavía estaba practicando columpios todos los días para tratar de recordar lo que nos habían enseñado en el castillo, pero no estaba seguro de si estaba ayudando mucho. Cuando uno de los monstruos de los árboles me atacó con sus ramas en forma de látigo, lo esquivé a un lado y blandí mi espada. Mi ataque aterrizó, pero no logró cortar la rama, simplemente rasguñó la corteza. Hasta ahora, esencialmente había renunciado a que mis ataques sirvieran de algo contra nuestros enemigos. Pero podía sentir que comenzaba a convertirme en un yo diferente. Aguanta, Sude. Tsukase está casi curado. Entiendo. Esquivé y zigzagué entre las ramas que venían hacia mí por la izquierda y la derecha. Pero mis reflejos simplemente no fueron lo suficientemente buenos para esquivar cada ataque, por lo que varios de sus latigazos dieron en el blanco. Brrr. Gruñí después de ser abofeteado como un insecto por el ataque más reciente. Podía sentir que mi conciencia comenzaba a desvanecerse mientras un dolor agudo recorría mi espalda. Ahí tienes, Sude. Está todo arreglado. Las palabras de Wenwu me dieron la fuerza para levantarme. Miré hacia arriba, y allí a su lado estaba Satou, quien hace solo unos momentos había sido demasiado gravemente herido para siquiera ponerse de pie. Bueno, Sude, perdón por desmayarme de esa manera. Solo déjame el resto a mí, dijo con el ceño fruncido culpable antes de sacar su espada. Solté una risa divertida. No te preocupes por eso. En todo caso, me siento mal por pedirte que cuidaras de estos tipos justo después de que te curaras. Pero sí, te dejaré el resto, dije mientras arrastraba mi cuerpo dolorido de regreso a Wenwu. Cuando pasé junto a Satou, me dio un asentimiento confiado, lo que fue un alivio tal que perdí el control de la conciencia y rápidamente me envolvió la oscuridad.